Buenos días, estimados alumnos. Nos encontramos hoy, miércoles 9 de febrero del 2022. Sean bienvenidos a nuestras orientaciones de las actividades que vamos a realizar en este día. Bueno, como primera actividad tenemos que en español vamos a llenar el organizador gráfico de nuestra historia. Ya ustedes el día de ayer trabajaron con la historia para mi narración. Aquí se trataba de que ustedes describieran una situación que se pareciera a la historia de Jacobo, el niño cabeza de zanahoria. Una historia en la que se discriminara o hayan sido testigos de la discriminación por raza, religión, apariencia física, etcétera, ¿verdad? Y tendríamos que pensar en qué personaje sería nuestro personaje principal de la historia, quiénes o quiénes lo acompañarían, cómo sería físicamente nuestro personaje, en qué lugar sucederían las acciones. Y con eso íbamos nosotros a plantear un inicio, un desarrollo y un desenlace, que son las partes de una historia, ¿verdad? De una narrativa. Entonces empezamos con la historia. Aquí, por ejemplo, uno de sus compañeros dio un ejemplo donde menciona que había una vez un niño que se llamaba Eider, que tenía 7 años y estudiaba en segundo grado, que era un niño tranquilo y callado. Aquí vemos que en el inicio nos presenta la historia. Había una vez, un niño, dice cuántos años tenía, cuáles eran sus características físicas, y en el desarrollo nos presenta la situación. Eider no tenía 2 dientes al frente y 2 de sus compañeros, que eran Nicolás y Aarón en la escuela, siempre se burlaban de él por cómo se veía y lo hacían sentir mal y lloraba. En el desarrollo vemos que presentamos la situación o el problema, y en el desenlace mencionamos que aquí él les contó a sus papás lo que pasaba y la maestra habló con Nicolás y Aarón para que se disculparan y entendieran que eso es discriminar. Pues a Eider le pusieron dientes nuevos y se hicieron amigos para poder jugar. Esta historia la crearon sus compañeros. Y a partir de esta historia, pues que ustedes fueron creando, cada uno tiene una historia diferente, van a ir llenando el organizador gráfico. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en tu historia? Aquí, por ejemplo, pusieron que son Eider, Nicolás, Aarón, sus papás y la maestra. ¿En qué ambiente sucede? Pues aquí menciona que sucede en la escuela. ¿Cuál fue el problema? Pues sus amigos, Nicolás y Aarón, se burlaban de Eider por no tener 2 dientes adelante. ¿Y cuál fue la solución? La maestra les explicó que es discriminar lo que estaban haciendo y se disculparon con Eider para ser amigos. Pues nosotros vamos a ir buscando en su historia, cada uno va a ir buscando quiénes son los personajes, en dónde sucede. Puede ser la escuela, la casa, puede ser un escenario, 2 escenarios. Acuérdense que una historia puede tener escenarios diferentes. ¿Cuál fue el problema y cuál fue la solución? Ok, en la asignatura de matemáticas vamos a continuar con nuestro desafío 26. ¿Es necesario el 0? Aquí nos dice que en la recta numérica vamos a ubicar los números 19, 25 y 43. Para ello es muy importante que sepamos, bueno, aquí solamente me presenta la recta 2 números, el 27 y el 35. Para saber qué número o cuánto es lo que vamos nosotros a medir, o vamos a trazar, o vamos a dividir la recta, podemos nosotros saber la escala. Acuérdense que la escala es saber cuántas unidades hay del 27 al 35. Y dijimos, bueno, 27 más 8 son 35. Quiere decir que aquí son 8 partes que vamos a sacar del 27 al 35. O simplemente medir con tu regla cuánto hay del 27 al 35 para poder medir después del 35 más 8 más, pues se encuentra el 43. ¿Verdad? Si nos damos cuenta en el 27, aquí le restamos 8. ¿Por qué? Pues quiere decir que empezamos desde el 19, porque 19 más 8 son 27. Y nos pide aquí que ubiquemos el 19, el 43 y el 25. Pues ya una vez que tenemos el 27 y ya dividimos que del 19 al 27 hay 8 también, entonces el 25 quedará por acá, ¿verdad? Pero no se trata de estar adivinando dónde va a quedar, sino que tenemos que medirlo ya sea con una regla,
con un pedacito de papel, con un pedacito de cordón. Tenemos que ir midiendo de tal manera que cada una de las partes quede dividida de una manera igual. Y bueno, vamos a ver el siguiente video en donde vamos a realizar paso a paso el desafío número 26. Es necesario el 0. Aquí tenemos que ubicar en la recta el 2 y el 9. En esta recta tendremos que ubicar el 9, el 15 y el 33 y aquí el 26 y el 41. Pero ojo, aquí por ejemplo solamente me muestra el 3 y el 7. Para saber cuántas unidades hay del 3 al 7, pues sabemos que está el 4, el 5, el 6. Entonces vemos que es del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6 y del 6 al 7 está dividido en 4 partes, ¿verdad? Entonces del 3 al 7 hay 4 unidades. Entonces del 7 más 4, entonces sería 11, ¿verdad? Entonces vamos a ir nosotros buscando, por ejemplo, del 3 al 7, pues está el 4, 5, el 6 y el 7. Quiere decir que tenemos 4 unidades, es decir, vamos a ir dividiendo. 1, 2, 3, 4. Entonces 7, 8, 9, 10 y 11. Quiere decir que por acá va a estar 11. Ya que tenemos ubicado que del 3 al 7 hay 4 unidades y del 7 al 11 también 4 unidades, ya podemos ubicar el 9, que nos quedaría más o menos por acá, ¿verdad? Y ya podemos ubicar el 2. Bueno, ¿de qué manera? Sabemos que acá podemos ir colocando, me quedará más o menos por aquí el 2, ¿verdad? Pero para hacerlo de manera exacta vamos nosotros a dividir en partes iguales la recta. Decíamos con los compañeros que no es necesario colocar todos los números en la recta. Bien, podemos colocar nada más. Aquí yo puedo colocar el 9 porque aquí coloco el 11. Me dice aquí que nada más ubiquemos el 9, el 2 y el 9. Entonces es importante que en la recta solamente ubiquemos los números que nos pide, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo lo mismo ubicando el 9, el 15, el 33, el 26 y el 41. Observemos que aquí no fue necesario colocar el 0 y así nos muestra igual en el video que el 0 no siempre se coloca en las rectas numéricas. Recordemos que esta flechita significa que la recta es infinita, o sea que pueden haber más números a la derecha, más números a la izquierda. Bueno, en matemáticas vamos a terminar el desafío 26 y en historia vamos a empezar a abarcar lo que es la cultura maya. La semana pasada hablamos de la cultura olmeca, hoy hablaremos de la cultura maya. En la cultura maya vamos a ir identificando en qué periodo se desarrolló, qué lugares habitaron, cuál fue su tipo de religión, qué sitios arqueológicos o principales ciudades se transformaron, cómo estaban organizados en su sociedad o organización social, cuáles fueron sus principales actividades, escultura, agricultura, etc., cuáles fueron sus principales descubrimientos y cuáles fueron las causas de su desaparición. Para poder identificar esto, antes es importante reconocer que los mayas fueron una cultura que se estableció en el periodo clásico. Recordemos que habían 3 periodos en que fueron apareciendo las culturas mesoamericanas: preclásico, clásico y posclásico. En el preclásico surgió la cultura olmeca, en el clásico surge la cultura maya. Y la cultura maya tenía una organización social. ¿Qué es una organización social? Es como estaban organizados en su sociedad. Ahí no eran iguales todos. Es decir, si hablamos de la discriminación en español, en la cultura maya pues habían clases sociales. Los que se encontraban en la clase más baja eran los esclavos, que eran castigados por delitos, prisioneros de guerra y entregados muchas veces como sacrificio para los dioses. Después se encontraban los artesanos y los campesinos, que eran la mayoría de la población trabajadora, quienes cultivaban la tierra, quienes hacían artefactos de piedras, quienes construían y edificaban las grandes ciudades. Y después se encontraban los comerciantes, que eran los que disfrutaban de las
más altas libertades y prestigio por sus actividades, que intercambiaban productos con otras culturas. Y casi en la punta de la pirámide se encontraban los nobles, que eran los caciques, los jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias. Muy arriba de la pirámide de la sociedad maya se encontraba el Xalach-Winik, que en maya significa hombre verdadero, que eran los sacerdotes y era el sector más poderoso y quien dirigía a toda la ciudad y a cada ciudad. Bueno, los mayas edificaron grandes construcciones, grandes templos a las que llamaron pirámides, ¿verdad? Y muchos de ustedes los conocen como ruinas actualmente porque fueron abandonadas después de mucho tiempo de ser habitadas. Aquí ven que estaban construidas principalmente de piedras y los mayas en sus construcciones se guiaban mucho de los astros, de la posición del sol, de la luna. Los mayas también basaron mucho su economía en la agricultura y cultivaron productos importantes. Entre los tres importantes estaba el maíz, la calabaza y el chile. El maíz fue su principal cultivo y base de su alimentación. Utilizaban una técnica que era roza, tumba y quema, que era la deforestación, que iban quemando el terreno como hasta actualmente lo hacen nuestros abuelitos para tener limpio el terreno y sembrar. Y bueno, en la página 46 a 49 de su libro de historia, ustedes van a identificar las características principales de la cultura maya, ¿no? La cultura maya se desarrolló durante el período clásico. Adoraban algunos elementos de la naturaleza y los astros a los cuales asociaban con dioses que vivían en el cielo. Su religión era considerada como politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Para ellos había dios de la lluvia, dios del viento, dios del agua, diosa de la fertilidad. Y pues para ofrendar a sus dioses hacían muchos sacrificios. Entre ellos sacrificaban esclavos o doncellas. Los principales centros ceremoniales mayas en donde se hacían estas ceremonias, ¿verdad? En esa época, pues se ubicaban como vemos aquí en el mapa. Estaban Chichén Itzá, Uxmal, Tikal, Copán, Palenque, Bonampak, Huachactún, Yaxchilam. Y vemos que los mayas se ubicaron en el sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, la península de Yucatán en México. Pero aparte abarcaron, como ven ustedes aquí en el mapa, abarcaron parte de Belice, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, ¿verdad? Que era Centroamérica. Entonces, alcanzaron su máximo esplendor, hicieron grandes ciudades como Tikal, Huachcantún, Palenque, Yaxchilam. Nos menciona aquí, vemos por ejemplo las imágenes, esta es de un gobernante sentado sobre su trono. Y también inventaron y crearon un sistema de escritura y también de numeración. Los mayas crearon su propio sistema de numeración, en el que, por ejemplo, aquí ellos el 0 lo representaban con una concha. Les decía a los compañeros que una rayita era el 5, 2 rayitas era el 10, una rayita con un puntito era un 6. Entonces los mayas también usaron piedra para elaborar pirámides, templos, plataformas. Inventaron el juego de pelota. El comercio también fue una actividad muy importante entre los mayas, ya que les permitió tener relación con otras regiones de Mesoamérica. Y se dice que la cultura maya y las ciudades mayas fueron abandonadas por la destrucción de los bosques y también por la causa de las guerras. Actualmente hay ciudades como Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Aquí vemos imágenes de los signos de la escritura maya, el Palacio de Palenque en la actualidad. Y vemos igual que en los puertos de Xel-Há, Xcaret y Tulum fueron importantes centros en donde los mayas intercambiaban productos
con el resto de Mesoamérica, como la sal, la miel, el copal, el hule y el pescado.